Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 17 de diciembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales repuntaron, impulsadas por posible ascenso gradual de tasas en Estados Unidos. Sí, subieron las tasas 25 básicos, pero Janet Yellen agregó un comentario: es el ascenso sería gradual y dependerá de los datos económicos futuros. Así que básicamente a medida que la inflación o el empleo mejoren, pues tendríamos más rápido los ascensos o no. Por ahora, como no tenemos certidumbre sobre qué podría pasar y expresó algo de debilidad todavía en el mercado laboral e inmobiliario, perdón, básicamente el mercado dijo: bien, no subieron tasas de interés, pero los ascensos no serían tan fuertes y eso impulsó las ganancias. Adicional, los datos económicos continúan mejorando a nivel global, sigue la mejora en Europa, en Japón, ya miraremos algunos datos, así que básicamente tenemos esos incrementos sustanciales en las últimas jornadas, buenos datos económicos que soportan el movimiento alcista. Y en cuanto a acciones locales, repuntaron con fuerza en línea con el mercado internacional. Petróleo se mantiene débil por alza en inventarios, así que básicamente tenemos ese movimiento de acciones que están correlacionadas con el mercado internacional. De hecho, me están haciendo una pregunta: que por qué con la fuerte caída del WTI las acciones locales petroleras rebotaron con fuerza, más aún teniendo en cuenta subida de tasas y fortalecimiento en Estados Unidos. Recordemos que esos datos de decisión tasa Fed generan bastante volatilidad y el mercado es nervioso, está hecho por personas, y a medida que se empiezan a dar movimientos, pues uno dice: no, se está subiendo, entonces el otro empieza uno detrás de otro. Eso hace parte del zigzag y del movimiento que solemos tener de zigzag en los mercados. Esas, si bien las tendencias no son en línea recta, tenemos algunos rebotes en tendencia bajista, y pues el impulso general atrae inversionistas hacia la mayoría de sectores. Por eso el impulso, pese a que el petróleo no estuvo recuperando con fuerza. Uno podría atreverse a pensar: bueno, ¿qué tan sostenible es ese rebote? Si bien tuvimos, uno, sí, el ascenso de tasas; dos, tuvimos también un petróleo que estuvo cayendo en el día de ayer. Así que por ahora simplemente repuntamos en medio de la correlación con mercados internacionales. Ya hablaremos de los soportes de corto plazo, que seguirán siendo la clave para evaluar este movimiento alcista. Ayer, entonces, Reserva Federal sube tasas en 25 puntos básicos. La votación fue 10-0, o sea, todos estuvieron a favor, una decisión unánime de incrementar la tasa de interés en 25 puntos básicos. Básicamente la Reserva Federal nos dijo que está evaluando el PCE como su medida de referencia de inflación, que se ha venido acercando hacia el 2%, la inflación núcleo también. Así que por ahora hay tranquilidad, pero este dato o el discurso del día de ayer lo que hace es que estemos mucho más centrados en evaluar el panorama de inflación. Siempre que se publiquen datos sobre precios, el mercado estará mucho más atento y tomará algo de mayor volatilidad, porque con base en esos datos de inflación, e incluimos también los datos de empleo, tendríamos la posibilidad de saber qué va a pasar con las tasas de interés. Así que por ahora vamos a darle mucho más peso a los datos de inflación. Esta semana no tenemos. A medida que se van conociendo, pues sabremos qué tan rápido seguirían subiendo las tasas en los Estados Unidos, que lo que sabemos es que sí van a subir durante 2016. Lo que no sabemos es el ritmo. También la Reserva Federal, o Janet Yellen, hizo referencia al precio de los commodities. A medida que estos les estabilicen o incluso empiecen a recuperar terreno, también favorecerían el logro de la meta de inflación de 2% de la política monetaria de los Estados Unidos. Así que los commodities tendrán un impacto importante en la condición de precios, y también seguiremos haciéndole seguimiento a cómo se comporta el petróleo y el impacto que tendría sobre la inflación de los Estados Unidos. En cuanto a inventarios de crudo, Estados Unidos subió la semana pasada 4.8 millones de barriles. También subieron gasolina, todos subieron en línea. Eso hizo que el petróleo, pese al impulso generado por la decisión de tasa Fed, pues básicamente no reaccionara, de hecho terminara con caídas. Y es que los inventarios, traemos desde la página de Bloomberg, traemos los inventarios de crudo, están de nuevo en niveles máximos. Así que tenemos mucho inventario, lo cual explica el por qué el precio del petróleo continúa en niveles bajos. En cuanto a producción industrial, Estados Unidos se contrae 0,6% en noviembre. El mercado esperaba contracción de 0,2%. Esto, pues, digamos que justifica también el lenguaje de crecimiento, de ascensos graduales en tasa de interés. Cada 6 semanas tenemos decisión, pero entonces no cada 6 semanas tendríamos ascenso de tasas. Va a hacer que el 2016
sea un año bastante interesante para los analistas. Y en cuanto a construcciones iniciales de Estados Unidos, suben en noviembre a 1.17 millones de viviendas año, desde 1.6 millones de viviendas año. Los permisos de construcción también superaron el 1.2 millones de viviendas año, así que construcción continúa generando dinamismo. Lo que sabemos es que Estados Unidos va por buen camino y tendríamos un ascenso gradual de las tasas de interés. ¿Y qué significa esa palabra gradual, que fue la noticia clave del día de ayer? Pues básicamente tenemos decisión de tasas cada 6 semanas. 27 de enero la próxima, marzo 16, 27 de abril, 15 de junio, entonces vamos cada 6 semanas y el gradual significa una sí, una no, de pronto varias no, otras sí, depende cómo salgan los datos, así que estaremos evaluando la mejora en términos de empleo para saber si en enero tendríamos o no un ascenso, así que este árbol de probabilidad será bastante interesante y hacerle seguimiento a los datos económicos día a día, pues nos permitirá determinar qué meses tendremos decisión alcista o no. Mercado tranquilizándose un poco luego de ese impulso, logra cerrar por debajo de 20. Así que mientras esté por debajo de 20 hay tranquilidad. Si llega a romper de nuevo los 20, pues quiere decir que el mercado se preocupó por panorama de inflación y volveríamos a tener presión bajista. Por ahora la tranquilidad es el común denominador. Vamos con mercados asiáticos, donde acciones de la región repuntaron correlacionadas con acciones de Estados Unidos. Fue una jornada docente de fundamentales, así que la guía la dio Occidente. Aunque los datos siguen siendo buenos, Japón reporta balanza comercial en equilibrio en noviembre. El mercado esperaba un déficit de 0.2 billones de yenes, así que continúan las mejoras en términos de balanza comercial de países a medida que el dólar continúa siendo fuerte. De hecho, esa fortaleza del dólar también permitió un superávit de balanza comercial de Italia que pasó de 2.190 millones de euros a 4.810, prácticamente más que duplicarse el superávit de balanza comercial. Esto favorece el crecimiento de la zona euro, que es quien ha mejorado considerablemente en términos de resultados económicos, y son esas mejoras junto con el panorama de tasa Fed lo que permite que hoy los índices europeos estén ganando más del 2%. El clima de negocios en la zona euro baja en diciembre de 109 a 108.7, mercado esperaba 109,2, pero pues, se mantienen niveles relativamente buenos. También hay volatilidad en acciones de Estados Unidos, acción de FedEx sube 6% antes de apertura, luego de presentar resultados empresariales, no le fue tan bien a acciones de Pioneer One Imports, que cae 19% tras presentar resultados trimestrales, y Pandora Miria, después de una decisión favorable en cuanto a derechos de autor, sube 20%. Tenemos volatilidad que continúa en los mercados, en las acciones de los Estados Unidos. En cuanto al mercado colombiano, también tenemos noticias desde el DANE. Es un día donde tenemos bastante información, eso es interesante. Y tenemos producción industrial y ventas al por menor de octubre. La producción industrial creció 1.3 frente al mismo mes del año anterior. Confección de prendas de vestir crecieron 11,8%. La devaluación está teniendo su impacto sobre la economía y está modificando sectores. De hecho, fabricación de maquinaria varió menos 16,5%, lo que también fue carrocerías y temas de autopartes estuvieron con descensos consecuencia de la devaluación. Y viene como noticia positiva el sector textil, un sector que en la bolsa ha sido bastante golpeado, deprimido, casi no negocia, se incluye Fabricato, Coltejer, una parte de Enca, aunque Enca son fibras sintéticas, no todo es textil como las otras dos, y pues básicamente lo que estamos teniendo es una mejora en esos sectores, 11,8%. De hecho, en las ventas al por menor también se reportó un crecimiento por encima del 3,1% que fue el sector, digamos que el rubro general. Así que continúan las buenas noticias para algunos sectores gracias a la devaluación. Y vehículos pues está impactando de manera negativa. De hecho, las ventas al por menor sin vehículos crecieron 5,7%. Frente a 3,1 que lo hicieron con vehículos estuvo cayendo de forma significativa, consecuencia también de la devaluación. Así que unos sectores ganando, otros perdiendo. Pues no hablaremos mucho de petrolero, que pues ya sabemos que viene con cifras negativas, pero se resalta confección de prendas de vestir, también todo lo que es textilero mejorando en ventas y en producción. También tenemos la renuncia del presidente de la ETB, cambio de gobierno, de alcalde, y pues también digamos que hay cambio de presidente. Vamos a ver qué rumbo toma con la nueva alcaldía de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. A las 8:30 tuvimos peticiones iniciales de Estados Unidos, bajan la semana pasada 271.000 desde 282, siguen siendo buenos niveles. El índice de la Fed de Filadelfia baja en diciembre de 1,9 a menos 5,9. Mercado esperaba 1,2 y nos queda a las 10 de la mañana índice de indicadores líderes. En términos generales, los datos son relativamente débiles, no son los mejores, justificando ese ascenso gradual de tasas por parte de la Reserva Federal.
Mañana es una jornada ausente de fundamentales económicos. Terminaríamos la semana con un poquito de indecisión, hasta de pronto algo de toma de utilidad después de los fuertes ascensos que tuvimos durante estos últimos días. Eso para mañana. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen en calma y con ganancias luego de expectativa de lento ascenso de tasas para 2016. Y en cuanto a mercado local, podría continuar con las ganancias en medio de correlación con mercados internacionales. Luego de euforia, petroleras podrían frenar avance en medio de debilidad del precio del petróleo. Pues una correlación general, lo que impulsó el día de ayer. No obstante, pues el mercado se va a sentar a pensar, bueno, después de toda esta subida, ¿quiénes son los que en verdad tienen fundamentales para mostrar crecimiento sostenible en utilidades en los próximos en trimestres y cuáles estarían débiles? Así que vamos a estar muy atentos a esos movimientos. En cada acción tendría su propia tendencia, ya lo revisaremos en gráficos. Vamos a ver qué nos dice entonces el análisis técnico para el día de hoy. Iniciamos con el índice Dow Jones, que ayer se acercaba a esa zona de resistencia, expresando un poquito de duda al inicio de la mañana, estando, de hecho, inició con ganancias, terminó con algo de descensos antes de la decisión de tasa Fed, y después de comentar Janet Yellen que el crecimiento sería gradual, se impulsa con ganancias. Así que rompe un poco el sesgo. Mientras esté sobre los 17.600 hay posibilidad de continuar con ganancias. 17.600, la nueva zona de soporte. Si pierde los 17.600, el impulso alcista del comentario Fed podría perderse y generar algo de presión bajista adicional. 17.600 será la zona de soporte para el índice Dow Jones. Continúa, perdón, el rebote técnico también en IPSA de Chile, que mientras esté sobre los 3.590 hay posibilidad de continuar el rebote hacia la zona de los 3.700, zona de promedios móviles de 20 y 40. También por ahora sigue siendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista. Es cuestión del zigzag, recuerden, caída, rebote, caída. Ya miraremos qué tan rápido llega a esos niveles de resistencia, a ver si hay un cambio de tendencia alcista de mediano o no. 3.590 la zona de soportes para mantener el impulso. En cuanto al índice de Lima, tendrá que superar los 10.200, 10.300 para que hablemos un poco más de presión alcista, de lo contrario simplemente un rebote. Y el dólar logró cerrar con ganancias en el día de ayer, ascenso de tasas, logra aguantar esas zonas de los 280, 260, me queda muy bien la línea hoy, pero bueno, vamos a trazarla mejor de forma inclinada. Vamos a trazar la línea de tendencia, eso está mucho mejor. Así que se mantiene sobre la zona de soporte de la línea de tendencia. Mientras esté sobre los mínimos del día de ayer, aún puede continuar con ganancias. Solo si rompe los mínimos del día de ayer, hablaríamos de una corrección un poco más fuerte hacia la zona de los 3.180. Importante los mínimos del día de ayer para el dólar. Y el WTI, pese a la alegría en acciones, pues no logra levantar cabeza. Los inventarios continúan siendo altos. Se acerca de nuevo los mínimos de jornadas previas, así que vámonos a nuestra plataforma global. Ayer rompiendo la zona de mínimos de la vela anterior, vamos a borrar esas líneas de tendencia previa y vamos a colocar la parte, no la parte media, pero estamos cerca de los 36.40 como el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 36.40, aún hay posibilidad de continuar con las caídas, eso es importante. 33, 32, cerrando 30 por encima de 36.40, en estos momentos está en 35.40, o sea, un dólar de más, daría espacio para el rebote hacia los 39, que es la siguiente zona de resistencia entre 38 y 39, que es la línea de tendencia bajista, se mantiene 36.40 el nivel de resistencia de hoy. Mientras esté por debajo de 36.40, aún hay posibilidad de continuar bajo presión bajista. 36.40 para el petróleo, la clave en el día de hoy. Y el euro amanece en 108.40, retrocediendo un poco después del incremento de tasas, bastante volatilidad el día de ayer, no logró pasar el 110, alcanzó a estar en esos niveles, pero los vendedores volvieron a aparecer tras los ascensos de tasa, con espacio para corregir. Ya miraremos el 50% de esta zona, si los compradores recuperan la tendencia o lo volvemos a tener presión bajista. Estamos acercándonos hacia zonas de soporte 107.90, 108.10. De esas zonas dependerá si el sesgo alcista se mantiene o no para el euro. Llegamos ya a nuestro mercado. Tenemos impulso alcista en el día de ayer. Vamos a trazar la línea de tendencia. Estamos acá con la línea de tendencia, la necesitamos para determinar hasta dónde o cuándo podría evidenciarse algo de lo que es la
lo que es perdón, un segundo que estaba leyendo, tenemos hasta dónde puede llegar el impulso alcista. Viene los 1110, un poquito más abajo, 1110, acá. 1110 es la zona de soporte. Mientras estemos sobre esos niveles, aún hay posibilidad de acercarnos al 150 y 160. Esta zona es una resistencia importante. No se descarta que en esos niveles podamos tener algo de toma de utilidad. No obstante, mientras esté sobre el 110, aún existe la posibilidad de presión alcista. Ya miraremos qué pasa en estos niveles. A medida que avance el índice, pues iremos corriendo la línea de soporte, pero si llega a fallar y romper los 110, podemos tener algo de corrección hacia la zona de 1080. Para que el impulso alcista se mantenga, debería mantenerse sobre el 110 el índice Colcap. Nos acercamos a resistencia importante tanto de línea como de promedio móvil de 40 periodos. Importante los 110 como la zona de soporte. Mercado corrigiendo después de tantas caídas. Vamos a mirar entonces con qué velocidad llega hacia las zonas de resistencia. Banco de Bogotá se anima el día de ayer con bajo volumen, alcanza los 60, sigue estando en la zona de indecisión. Recuerden que solo pasando los 60 hablaríamos de poder avanzar a los 62. Por ahora se acerca resistencia, ascenso con bajo volumen, básicamente en la correlación del mercado general. Vamos con BBC, que también se impulsa y se mantiene todavía sobre su línea de tendencia, cerrando justo en los 16.80. Si hoy logra mantenerse sobre los 16.80, volvería a la probabilidad de 17.10, 17.60. Si pierde los 16.80, pues aún hay posibilidad de 16.20, 16.10 como la zona de soporte de tendencia alcista. Se mantiene dentro de ese lateral con leve sesgo alcista. Importante los 16.80 en el día de hoy. Fuerte impulso de Celsia que logra romper los 2.500. Lastimosamente los impulsos siguen siendo de muy bajo volumen. Eso llama mucho la atención. Pero mientras esté sobre 2.500, aún hay espacio para el rebote técnico hacia los 2.830, 2.880 como siguiente nivel de resistencia. Así que importante, 2.500 como la zona de soporte para mantener el impulso y llegar a zona de resistencia. En esta zona no se descarta algo de presencia de vendedores. Importante, 2.500 como la zona de soporte. Vamos con Cementos Argos. Lastimosamente no participa con fuerza en el rally en el día de ayer, manteniendo velitas de indecisión, con cola de techo, cola de piso. Simplemente el escenario se mantiene de indecisión, pero logra mantenerse sobre soportes. Importante 9.100 para hoy. Mientras esté sobre 9.100, aún puede alcanzar 9.600 dentro de la zona de indecisión, algo de tranquilidad. Si rompe los 9.100, podríamos volver hacia 8.600. Igual estamos en una zona donde la probabilidad es 50-50, 50% de ganancia como 50% de pérdida. Canacol fuerte repunta en el día de ayer con volumen. Esa es la diferencia. A diferencia de otros activos, continúan con buen volumen Canacol. La zona de soporte está ahora en los 6.100. Mientras esté sobre 6.100, hay posibilidad de continuar el avance hacia la zona de resistencia tanto de línea bajista como promedios móviles de 40 y 20 periodos, que estaría entre 6.700 y 6.600. Importante entonces los 6.100 como zona de soporte. 6.100, si rompe 6.100, pues podríamos tener algo más de presión bajista. 6.100 como la zona de soporte para Canacol. Me veo pasando Cemex Latam Holding. Vamos con CLH, buen volumen en el día de ayer. Logra alejarse un poco de los mínimos, mantenerse sobre soportes y nos deja el 9.300, no, lo voy a subir a 9.400, 9.400 como la zona de soporte. Mientras esté sobre 9.400, aún hay posibilidad de los 9.900, 10.100. Si pierde los 9.400, la presión bajista podría volver 9.400 como la zona de soporte. Rompiendo 9.400, volvería algo de presión bajista para el activo. 9.400 para continuar avance hacia 9.800 y 10.000 como escenario probable. Vamos con concreto, que negocia en el día de ayer con más caídas, curioso. Tendrá que superar los 1090, 1100 para poder tener avance a 150. Lo contrario, continuaría en esta zona lateral. Nivel de resistencia 1090 para impulsarse con un poco más de fuerza. Vamos con Corficol, bastante volatilidad en el día de ayer. Y no obstante, pues eso cerró con pérdidas. Continúa bajo esta línea de tendencia por debajo de la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Recordemos que los 38.500 es la resistencia más fuerte. Si no supera hoy y cierra por encima de 36.500, o sea, si logra superar 36.500, aún puede permanecer dentro del lateral. De lo contrario, si no lo supera pronto, existe el riesgo de continuar con caídas hacia 34.700. Importante los 36.500 como el nivel de resistencia de la presión bajista. Vamos con Ecopetrol. Vela de indecisión. Ecopetrol no avanza con mucha fuerza, básicamente por la cotización del petróleo. Limitó su avance, se mantuvo sobre la zona de soporte
que para hoy será la misma, 1140. Mientras esté sobre 1140, aún hay posibilidad de avanzar a 1200, 1240. De lo contrario, si rompe el 140, la presión bajista podría volver hacia la zona de los 1090. 1040 como la zona de soporte para mantener la indecisión con leve repunte o perder la fuerza a consecuencia del petróleo que continúa bastante bajo. Empresa de Energía Bogotá no se une mucho al rally, permanece en 1750 contra 1620 en comportamiento lateral. Por ahora, simplemente ese escenario se mantiene. Construcciones El Cóndor desciende un poco en el día de ayer, se mantiene ese lateral sin mucha liquidez, básicamente no actualizaremos niveles. Denka vuelve a negociar algo de volumen, ha mejorado considerablemente la negociación, pero permanece de lado, eso pese a lo favorecida que está por la devaluación y la mejora en el sector textil en cuanto a producción industrial y ventas al por menor. No obstante, hasta que no supere el 1080 no tendríamos probabilidad de ascensos adicionales. 1080 el nivel de resistencia para cambio de sesgo. Cambio de presidente en la ETB, 480 sigue siendo la zona de soporte importante, 510, 512 la resistencia, ruptura de 512 lo puede llegar a 540, por ahora permanece bajo ese escenario de comportamiento lateral, aunque el 480 sigue siendo un nivel bastante fuerte. Solo la ruptura le generaría 460, por ahora no se descarta que se mantenga en el lateral con leve sesgo alcista. Si hay ruptura del 512 puede avanzar a 540 como escenario probable. Éxito logra seguir avanzando, ayer intentó corregir y aparecieron los compradores, se defendió el activo en medio de su tendencia alcista de corto plazo. Nos deja el mínimo del día de ayer, 12.900. Mientras esté sobre 12.900, aún hay posibilidad de 14.600. Igual estamos en una zona de resistencia. Esa presencia de volumen, un poquito de zona de congestión, pues es una zona de resistencia fuerte. Por eso lo más probable es que ahora tengamos un choque entre compradores y vendedores siempre y cuando se mantenga sobre los 12.900. Si pierde los 12.900, podemos corregir hacia 11.700. Importante 12.900 para permanecer posiblemente chocando entre compradores y vendedores en la zona de resistencia. Fabricato, ayer tuvo algo de avance con buen volumen en las últimas jornadas. Incluimos hoy este sector textil porque ha venido corrigiendo y las cifras del sector textil son buenas, no obstante la liquidez de la compañía, de la acción, perdón, la liquidez de la acción, no la compañía de la acción, permanece relativamente moderada, por lo que pues, no se descarta que tengamos algunos movimientos de poco volumen con bastante volatilidad, así que no se descarta de pronto algunos movimientos en sector textil después de la publicación de producción industrial que muestra cómo la devaluación está favoreciendo al sector. Vamos con Grupo Argos que continúa el avance, la zona de soporte está en los 15.600 y 15.700, mientras esté sobre 15.700 aún puede alcanzar 16.300, 16.400. No se descarta algo de resistencia en esos niveles. Si hay ruptura de los 15.700, la posibilidad de descensos puede ser de nuevo hacia los 14.700. Importante 15.700 para mantener el impulso alcista. Ayer ascenso de muy bajo volumen 15.700 como la zona de soporte. Vamos con Grupo Aval. Mientras esté sobre los 1050, aún hay espacio para volver a 1150. Perdiendo los 1050 volvería la presión bajista 1050 como la nueva zona de soporte. Y mientras hablamos, lentamente el petróleo va recuperando desde los 35.30 hacia los 35.64. Grupo Sura también avance con volumen moderado. 33.100 la zona de soporte. Mientras estemos sobre los 33.100, hay posibilidad de continuar hacia 35. Si pierde los 33.100, la caída puede ser hacia 31.300. Importante 33.100 como el soporte de corto plazo para mantener el impulso alcista, ya llegando también a zonas de resistencia, zonas de congestión en estos niveles junto con zona de promedios móviles de 40 y 200 periodos. Nos acercamos a resistencia para Grupo Sura, 33.100, la zona de soporte para mantener el impulso alcista. ISA no ha podido con los 7.000. Solo la ruptura de los 7.000 lo podría llevar cerca de niveles de los 8.000, donde planea o estima el Ecopetrol vender vender su participación en la compañía. Mientras estemos sobre los 6.700, sigue siendo la zona de soporte. Hay posibilidad de avanzar a 8.000. 6.700 la zona de soporte. Perdiendo 6.700, podríamos corregir hacia la zona de los 6.400. 6.700 el nivel importante. Vamos con Isagen. 2.900 aparecen algo de vendedores, aún puede continuar con el avance, son velas tipo estrella fugaz, son velas que se caracterizan porque aparecieron compradores al principio de la jornada, pero los vendedores aprovecharon esos ascensos y tenemos el 2.840. Mientras estemos sobre 2.840 no hay posibilidad de continuar con avances, igual estamos llegando también a zona de resistencia de promedio móvil de 40 a 200 periodos. Muchas de las acciones que vienen en rally de la semana están llegando ya a resistencias. Si hay ruptura de los 2.840, la presión bajista puede volver hacia la zona de 2.700, 2.840 como la zona de soporte.
El oro 1060 perdió fuerza el oro en el día de ayer, básicamente por la fortaleza del dólar y la subida de tasa de interés. Recuerden que el oro suele ser usado para coberturas ante escenarios de riesgo financiero o escenarios inflacionarios, y pues a medida que se sube la tasa de interés, pues las proyecciones de inflación empiezan a anclarse un poco más, bajando un poco el apetito por el metal precioso, así que se mantiene en comportamiento lateral, no marca precio en las últimas jornadas, no actualizamos. Ayer oro desciende hacia los $1.060 la onza. Nutresa continúa con el impulso alcista, se mantuvo sobre la línea de tendencia, eso es importante, y sobre la zona de soporte, así que mantiene el sesgo alcista. 21.100, mientras esté sobre 21.100 aún hay posibilidad de alcanzar 22.100, incluso niveles más altos, pero ya miraremos qué tan rápido llega. Pero 21.100 es la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Si pierde 21.100 puede volver a la zona de 20.400, aún manteniendo impulso alcista. 21.100 la zona de soporte para mayor velocidad en el ascenso, de lo contrario podemos tener algo de corrección adicional. Vamos con preferencial aval, avanza con fuerza en el día de ayer, mientras se mantenga sobre los 1070 hay posibilidad de avanzar hacia los 120, 150 como escenarios de resistencia. Si hay ruptura de los 1070 de nuevo, la presión bajista podría volver 1070 como la zona de soporte. Vamos con Avianca Holding. Logra recuperar también en correlación con el resto del mercado. Importante los 1570. Rompe 1600, ahora 1570 es la zona de soporte para mantener el impulso a los 1740. 1570 como la zona de soporte, 1570 para Avianca Holding. Preferencial Bancolombia, fuerte impulso con bajo volumen en el día de ayer, eso hay que tenerlo en cuenta, aunque también el bajo volumen responde a la temporada navideña. Y tenemos los 22. Mientras estemos sobre los 22, hay posibilidad de continuar con el retroceso hacia 23.100, hacia 24, incluso puede avanzar a los 24, a los 25 sin perder tendencia bajista. Importante 22. Mientras esté sobre los 22, hay posibilidad de ganancias. Si vuelve y rompe los 22, la presión bajista podría volver 22 como la zona de soporte de la gran vela del día de ayer, más niveles de retroceso de Fibonacci. Carvajal Empaques continúa con el avance. Recuerden que esta es una de las compañías que se han favorecido con la devaluación, el que llegando ya acercándose hacia los 1980, puede alcanzar todavía 1980, 2000, en medio del avance generado por resultados empresariales, favorecido también por inversiones o por dependencia de ingresos del exterior y exportaciones de evaluación. Así que esta es de las que sí ha asimilado un poco ese panorama por devaluación. Vamos con preferencial de vivienda repuntándose a los 22. Hoy llega resistencia importante. Mientras esté sobre los 21.200, hay posibilidad de continuar el avance a 22. No se descarta que en esa zona de 22, 22.200 haya muchas resistencias, una zona de mínimos importantes. Si rompe los 21.200, la presión bajista podría volver. 21.200 como la zona de soporte preferencial. Grupo Argos. En la zona de soporte son los 14.600, mientras esté sobre 14.600 aún hay avance hacia los 15.500, rompiendo 14.600, la presión bajista podría volver 14.600 como la zona de soporte. Vamos con preferencia al grupo Sura, los 32.000, para continuar hacia la zona de promedios móviles de 34, de lo contrario, ruptura de 32 podría generar de nuevo presión bajista, 32 como la zona de soporte, y ayer protagonizando ganancias bastante fuertes, la acción de Pacific Rubiales, un rebote técnico con algo de volumen. La verdad, pues digamos que con el precio del petróleo bajo y con los días contando, pues a veces el mercado podrá estar especulando algún tipo de información adicional que no conozcamos, pero se impulsó con mucha fuerza, llegando ya a la zona de alto volumen. Aquí tenemos volúmenes altos, así que ya es hora de llegar a resistencia, y mientras esté sobre los 3.500 hay posibilidad de acercarse a los 4.000 y 4.200. No se descarta que en esta zona aparezca una fuerte presencia de vendedores. Si hay ruptura de los 3.500, la presión bajista volvería hacia la zona de 2.900. 3.500 como la nueva zona de soporte en Pacific Rubiales. Así que nuestro mercado continúa con el avance en correlación con los mercados internacionales como el común denominador. El mercado estará muy atento en Colombia, las zonas de resistencia y zonas de soporte de corto plazo, los compradores se mantienen. Ruptura de soportes de corto plazo podrían generar algo de presión bajista adicional, y pues estaremos atentos a la cotización del precio del petróleo. Y si bien subieron tasas de interés, los aumentos serían graduales. Por ahora estamos en corrección, rebote técnico dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Tendremos que evaluar en próximos comités lo que pase con las resistencias de mediano plazo, ver si tenemos cambio a tendencia alcista de mediano o no. Así que será clave en los soportes de corto plazo para mantener el impulso alcista y las resistencias de mediano plazo para evaluar la tendencia
de este periodo. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Qué se espera hoy en el mercado local? Puede continuar un poco la correlación con mercados internacionales, no obstante, ya estamos llegando a algunas resistencias, no se descarta que entre jueves y viernes pueda aparecer algo de toma de utilidad, sobre todo en activos de rally extendido que están llegando a niveles de resistencia fuerte, teniendo en cuenta que las ventas minoristas habían crecido tan solo 0,1%. Bueno, en términos de ventas aumentaron 3,4%, el 0,1 en total nacional, perdón, 3,1 en personal ocupado. Error, fue mi error. Bueno, solo 0,1, corrijo, se me confundió con un incremento del 3,1 en el personal ocupado, debo corregir, así que venimos en panorama de desaceleración en las ventas y pues claramente lo que tiene que ver es la devaluación y viene todo el componente de vehículos, ya que sin vehículos crecieron 5,7%. Hoy se espera el nombre del nuevo presidente Avianca. ¿Podría haber volatilidad? No, Colombia no, digamos que no genera mucha volatilidad con los cambios de presidente. Pues básicamente siempre pues, se espera que continúe con una buena decisión, así que pues digamos que no hay mucha volatilidad. ¿Cómo está actualmente el precio del gas? Esto está beneficiando a Canacol. Digamos que para que se beneficie tiene que empezar todo el tema de la producción y pues ya tiene algunos contratos en firme. Pues básicamente lo que evaluaremos de Canacol en resultados es cómo avanza el tema del desarrollo de esos pozos. Deberíamos ignorar los rebotes que no son acompañados de volumen. En teoría, o por la teoría de Charles-Henri Dao, el volumen acompaña la tendencia. Si el rebote se da con poco volumen, puede ser que no sea sostenible en el mediano plazo. Es interesante que tengamos movimientos con más volumen. No es 100% confiable la apreciación, pero digamos que sí, digamos, genera duda los incrementos de poco volumen porque asimismo pueden devolverse. Favor repetir Canacol. Vamos con Canacol. El 6100 es la nueva zona de soporte, entre 6000 y 6100 para mantener el impulso alcista hacia las zonas de promedio móviles de 40 y 20 periodos. Si pierde 6100, la presión bajista podría volver. Las transacciones de Pacific Rubiales ayer en su mayoría fueron muy bajas, con promedio de 5 millones de pesos. Aún así lograron el alza de la acción. ¿Qué tanto peso tiene esta situación? Sí, digamos que de todos modos fue con buen volumen. No es el volumen que se daba antes, ¿cierto? Antes manejaba un volumen considerablemente más alto de lo que se maneja hoy en día, pero para la situación actual el volumen fue bueno. Y sí está apareciendo un rebote, pero ya llegamos a una zona de resistencia. El rebote, pues básicamente puede ser justificado por cierre de cortos y también todo el impulso de correlación general, pero el petróleo continúa siendo un riesgo para la compañía. Por eso no se descarta que hoy, que ya el mercado está un poco más tranquilo, empiece a aparecer algo de toma de utilidad como el escenario más probable. ¿Puede repetir Grupo Sura, por favor? Vámonos con Grupo Sura. Grupo Sura. Continúa el avance 33 como zona de soporte de 33-100 para mantener el impulso. Si hay ruptura, podríamos presentar ya la corrección. Se está acercando también a niveles de resistencia promedio móvil de 40 y 200 periodos. Lo que está pasando con Colombia es que entre jueves y viernes estaríamos en niveles de resistencia, por lo que no se descarta que parezcan algo de vendedores. Ayer las acciones del Standard & Poor's 500 se recuperaron después de la decisión tasa Fed y hoy los mercados europeos también iniciaron el alza. ¿A qué se puede deber este comportamiento? Básicamente la palabra de gradual en la decisión de tasas de la Reserva Federal, cuando Janet Yellen dijo, bueno, vamos a hacer aumentos graduales, el mercado dijo, no nos van a subir las tasas tan rápido, así que veámonos con tranquilidad. Solo cuando tengamos incrementos sustanciales en la inflación y que puedan percibir que tenemos un ascenso muy pronto de tasas, pues volveríamos a tener algo de volatilidad en los mercados. Podemos repetir preferencial de vivienda. Claro, preferencial de vivienda también se acerca a los 22. Recuerden que es el nivel de resistencia clave. Aquí. 22. Mientras esté sobre los 21.200, 21.300, hay posibilidad todavía de continuar el avance. Ya miraremos ese 22. No se descarta que en esa zona de 22, 22.200 aparezca una fuerte presencia de vendedores. Algo de toma de utilidad después de rally previo. Si rompe esa zona de mínimos de soporte, envolvería en la presión bajista. Puede repetir preferencial aval. Vamos con PF aval. La zona de soporte son los 1060, 1075 para mantener el impulso hacia los 150. De lo contrario, volvería a la presión bajista. Recordemos que aún continúa el activo en tendencia bajista. También empieza a acercarse a niveles de resistencia. ¿Qué se puede esperar de Corficol por ahora? Por técnicos, es importante que es de corto plazo. Vamos con Corficol.
Recuerden que si no supera pronto, creo que eran los 37.000, no me acuerdo si había colocado los 36.400, no, 36.400 o 36.500. Si no recupera pronto esos niveles, la presión bajista puede continuar superando 36.500, podríamos avanzar hacia la zona de 37.700, 38.500, regresar a un poco de tranquilidad. Si no supera pronto esos niveles, existe la posibilidad de presión bajista. Ahora rally de fin de año ya se está dando, pero lo que sí no sé exactamente si va a pasar o no, porque estamos llegando a niveles de resistencia en estas jornadas. Y los volúmenes de las próximas semanas van a ser bastante bajos. Todo dependerá del precio del petróleo. Nos impulsamos con base en la corrección, pero si el precio del petróleo continúa presionando a la baja y el dólar al alza, pues posiblemente terminemos con unas semanas de leve corrección. Porque la mayoría de financieras están en rallies y el ascenso de tasas no actúa en contra del sector financiero, disminuye el potencial de crecimiento y de colocaciones de crédito en el mediano largo plazo. No obstante, los resultados aún son buenos y pues el mercado se enfoca mucho en esos resultados y eso le da fuerza para los rebotes. No obstante, pues todo dependerá del panorama futuro. Si efectivamente los resultados se desaceleran, pues volveríamos a tener algo de presión bajista en el corto plazo. Por ahora, importante, mientras estemos sobre soportes de corto plazo, hay espacio para el rebote técnico y estamos llegando a resistencias. Eh, Perdón, me tocó retirarme. Se refirió al aumento de Pacific Rubiales en Canadá. Vamos a un segundo a mirar Canadá. Un segundo. Capre. Voy a traer desde Market Watch. Aquí tenemos Pacific Rubiales. Por lo general salía. Es que ya no se llama Pacific, sino Pacific Exploration. Bueno. El aumento básicamente de 31% tuvo que ver en la última parte de la jornada y posiblemente algo de cierre de cortos. Digamos que eso es importante tenerlo en cuenta. Viene en línea con lo que ha sido la recuperación también en el mercado local. En esa gráfica desde la página de MarketWatch es muy parecida a la página en el mercado local, así que tendría un aumento adicional. No obstante, un poquito puede ser los movimientos de la jornada previa. Vamos a ver si hay algo de información adicional, pero por ahora no lo conocemos. Estaremos atentos en los próximos comités. Por ahora, simplemente tomémoslo como una correlación con el resto del mercado y pues la disminución de la liquidez de la acción también genera este tipo de comportamientos. Eso suele ser normal cuando estamos hablando de compañías que negocian cerca de $1 por acción. Por ejemplo, cuando tenemos compañías de esa cotización, la volatilidad es mayor. Bueno, entonces muy atentos a los soportes de corto plazo. Estamos llegando a resistencias de corto plazo en algunas acciones también y resistencias de mediano plazo. No se descarta algo de toma de utilidad entre jueves y viernes. No obstante, mientras estemos sobre soportes de corto plazo, la presión alcista se mantiene. Ruptura de estos niveles podría generar algo de presión bajista adicional. Muy buen día para todos.